El ciclo de prevención que lleva adelante el plan APE, que constituyen distintas instituciones, siguen desarrollando distintas charlas. El turno es ahora dialogar con el señor Eduardo Aedo nuevamente, que nos visita esta vez hablando sobre la utilización debida de los matafuegos. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Uber, ¿qué tal? Bueno, representando esta vez a la Esta empresa... vez a Transporte Muga. Claro, sabemos que estás coordinando, estás capacitando. En realidad yo trabajo tiempo parcial para la consultora Somasi, que asesora en la aplicación del programa Cuidado Responsable Medio Ambiente a Transporte Muga, como a Servipaís también. Bueno, siempre se dice tener un matafuego, ya sea en el vehículo que uno se transporta, en la vivienda, bueno, en comercio, lo que fuese, ¿no? Se genera un incendio, se genera el fuego y la pregunta es ¿por qué se genera un fuego? ¿Cómo? A ver, hablando químicamente, ¿no? Vamos a hacer lo más simple posible. Existe una reacción química que se denomina óxido-reducción, donde hay un intercambio electrónico entre los átomos de distintos elementos o sustancias. Traducido, esa reacción, que puede ser más o menos intensa, más o menos veloz, más o menos violenta, recibe una calificación de oxidación simple, como sería un trozo de alambre de atar, que lo dejamos olvidado y al día siguiente lo encontramos con un color distinto, porque ha habido una oxidación a nivel superficial. Es una oxidación lenta. Después hay oxidaciones rápidas, donde la más simple es la que denominamos fuego, precisamente, que es la transformación de la materia, como estas hojas de papel que tenés sobre la mesa de trabajo, que a una temperatura determinada y con una presencia de oxígeno u otra sustancia oxidante suficiente, se transforma en gases, vapores, energía, humo, y deja como resto cenizas, carbón. Pero debe haber una energía que comience a generar. Una energía de activación. Exacto. Se tiene que alcanzar un cierto nivel para que la reacción comience. En este momento están dadas las condiciones. Acá tenemos combustible, tenemos oxígeno, pero no está dada la temperatura para que comience la reacción. Bien. Entonces, podríamos hablar de un triángulo donde un elemento es el combustible, el material que se va a oxidar, el oxidante, que se va a reducir en la reacción, y la temperatura. Si nosotros atacamos uno o más de esos tres lados del triángulo, podemos hablar de extinción. Y es importante la extinción portátil, dado que ante el inicio de este fenómeno, la velocidad se va incrementando al principio en forma lenta, pero luego ya en forma geométrica, y hace imposible la extinción con medios menores. Ahí es cuando se dice, está fuera de control, Así un fuego. Claro. Cuando un fuego está controlado es cuando se está disipando de alguna manera la energía que está produciendo por medio de enfriamiento normalmente. Es un fuego controlado. Cuando ya no es posible hacerlo, está fuera de control. Desmedido. Y extinguido es cuando tenemos la certeza de que la reacción ha terminado. Bien, o si no, la que uno conoce comúnmente, la guardia de ceniza que hacen bomberos por allí, ¿no? Claro, la guardia de ceniza, ya que lo mencionas, se hace porque en terreno con pendiente, como en la sierra, yo he estado cuando era presidente de bomberos, he trabajado en incendios forestales, tenemos elementos como troncos, o inclusive bosta de vaca y demás, que está encendido y que no la deja la llama. Temperatura, claro, tiene una chispita que cuando rueda eso, ladera abajo y el viento se reenciende. Suficiente. Eduardo, sabemos con todo lo que estamos explicando, hay distintos fuegos, es decir, que se generan con distintos materiales, porque recién decíamos el papel, no es lo mismo la electricidad, no es lo mismo el combustible, ya sea de cualquier combustible, ¿no? Así es, a los fines de su estudio y poder atacarlos mejor y desarrollar mejores agentes de extinción, se han dividido los materiales que prácticamente todo puede sufrir este tipo de reacción, en clase A, que son los que dejan residuos carbonosos, ceniza al terminar la reacción, como papeles, madera, pasto. Bueno, lo que está ocurriendo en el Amazonas es el ejemplo, ¿no? Bien, disculpame un segundito. Ahí estamos viendo una placa que tiene que ver con el tipo matafuego, porque es decir, hay que contrarrestar el inicio de un fuego y para ello se utilizan otros matafuegos, distintos matafuegos para sofocar. Por ejemplo, para la clase A que mencionábamos recién, podría perfectamente extinguirse con un extinguidor de agua presurizado, como en el Banco Nación, acá el Río Tercero, tiene. Pero representa un peligro muy grande si es que no estamos seguros que se ha cortado la energía, hay riesgo de electrocución. Entonces lo que se utiliza, aquí en el canal tienen, en instituciones, empresas, y deberían tener todos los hogares del Río Tercero, porque esto es necesario en todo lugar habitado por seres humanos,
son los extinguidores a polvo químico presurizado. Esos cilindritos de color rojo o cilindros grandes, los hay de diversas capacidades, de 1 kilo, lo que pide la ley para el auto, la ley nacional de tránsito, otros de 2,5 kilos, 3 kilos, 5 kilos, hasta llegar a los que usamos en la industria, que son de 10 kilos de capacidad. Esos son para las clases, están indicados con unos iconos de fácil lectura. Y de color. Y alguno para el cual no sirve está cancelado con una raya roja en diagonal, dice para esta clase no sirve. Normalmente los que se utilizan son los triclases, A, B y C. La clase B es la de los líquidos inflamables y combustibles, como los derivados del petróleo, y la clase C, equipo eléctrico energizado. Aclaro esto de energizado porque un equipo eléctrico no energizado lo puedes apagar con agua, si está incendiado. Ahora, si está incendiado, imposible. No. La clase D es la de los metales combustibles, como titanio, circonio, aluminio, magnesio y aleaciones de estos metales que producen temperaturas muy altas, superiores a 2000 grados. Y por último, la clase K, la clase más recientemente informada, incorporada a la lista, que es la clase que tiene los fuegos de aceites y grasas comestibles. Que se apaga con una solución de acetato de potasio que saponifica el material ardiente, lo transforma en jabón, y ese jabón hace un espumarajo arriba que aísla del oxígeno y se apaga. Lo sofoca, le saca el oxígeno, sí o sí. Podemos comentar cómo se usa el extinguidor porque es el fin central. Exacto, eso iba a consultarte porque, bueno, sabemos que tiene una manecilla y tiene una suerte de traba. Exacto. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se hace ante un incendio que se pueda producir en un lugar que está equipado con extinguidor de polvo? Ahí estamos viendo un operador que está utilizando un extinguidor de anhídrido carbónico, es decir, muy poco efectivo, lo que muestra la escena en ambiente abierto no es bueno porque hay una rápida disipación en el aire. El anhídrido carbónico tampoco es lo más adecuado para un fuego que no alcanzo a ver cuál es el material combustible, pero la llama me da la impresión de que ha sido activado con algún hidrocarburo, algún combustible líquido, aceite usado. Para eso se utiliza polvo químico. Ahí está, es una descarga de polvo químico. Ahí podemos observar algo muy importante. El bombero está dirigiendo el chorro de la boquilla a la base de la llama. Haciendo al origen. Al origen, haciendo un trabajo de abanicado. Y de abajo. De abajo hacia arriba, así es. Cuando el fuego tiene un desarrollo importante en superficie y hay varios extinguidores en el lugar, no se va agotando uno tras otro, sino que se utilizan varios simultáneamente, adoptando la regla del cuarto de hora. O sea que los operadores de los extinguidores se colocan más o menos a 90 grados, uno de otro, para hacer un frente de ataque más amplio. Bien. Así es. Bueno, siempre se recomienda, ¿no? Y este es un dato muy folclórico, digo, ¿no? Porque a veces uno puede ir transitando con su vehículo en plena ruta, carretera, lo que sea, calles, y de repente aparece el humo en el capot, inmediatamente uno abre el capot y se genera más llama. No, exactamente. No hay que hacerlo porque al abrir el capot le exponemos el material que está en ignición a mayor cantidad de aire. O sea que podría abrírselo levemente como para poder introducir la boquilla y descargar dentro del el vano motor, pero no levantarlo porque se va a avivar sin lugar a dudas. ¿Qué se recomienda tener en casa, en el hogar, un extinguidor de qué naturaleza? ¿Clase A, B y C? Sí, viene el triclase, que tiene polvo químico constituido por bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, fosfato monoamónico, urea y otros aditivos que le dan fluencia al material. Yo recomiendo un polvo químico presurizado de polvo Monex, que tendría que tener para un domicilio particular cualquiera, sin otros riesgos especiales, una capacidad mínima de 5 kilos. Es muy importante al ir a usar un extinguidor mirar ese que está, perdón, ese es el de la imagen que está utilizando. Ese es un polvo químico. ¿De qué capacidad, digo? Ese es un 10 kilos. 10 kilos. Ese es uno de 10 kilos. Bueno, donde hay personas, niños, mujeres, ancianos que ya no tienen la masa muscular normal, la misma capacidad es conveniente dividirla, o sea, los 10 kilos son 2 de 5. Bien, por último, ¿dónde se ubican? ¿En qué lugar? Visible, me imagino, bueno, atrás de una heladera. Bueno, no, pero lo que vos decís está ocurriendo en este momento en gran parte del comercio de Río Tercero. Después se lo usa como para colgar el abrigo. No, en Río Tercero acá en muchos negocios para que no arruine la estética del local. Atrás del mostrador, tienen por ahí con cajas. Claro, exacto. Digo yo, ¿no? Tienen que estar colocados la parte superior de la manija, donde está colgado sobre una placa pintada de rayas a 45 grados de color rojo y blanco,
que se llama chapa baliza, tiene que estar colgado la parte superior a no más de 1,40 m de altura del piso. Eso pide la norma. Bien. En un lugar visible, dado que puede ser usado por cualquiera. Claro. Vos entras a un local que se prende fuego. Puedes manipularlo. Claro, si tenés conocimiento de cómo usarlo, no es necesario que intervenga el dueño del local. Eduardo, para ir cerrando, ¿cómo sabemos cuando está cargado? Que tiene la carga no vencida, que todavía se puede utilizar. Muy interesante la pregunta. Primero, los de polvo químico tienen un manómetro, un relojito que dicen los muchachos, con una aguja de color amarillo que tiene que estar indicando sobre el campo verde. Si ha caído a la izquierda en la zona roja, quiere decir que el polvo químico está, pero ha perdido el propelente. Ahí tenemos ahí tenemos el ejemplo. Ese está en perfectas condiciones. Si la aguja esa hubiese caído a la izquierda, significa que el nitrógeno, que está a 14 kilos de presión, que presuriza, esto es igual que un sifón internamente, tiene un tubo eductor, conecta con la manguera y con la boquilla. Ha perdido y no va a servir, o sea que déjelo, no lo use. Bueno, ¿cómo hacer? Esto hay que mirarlo de vez en cuando, y otra cosa importante, una vez por mes más o menos, agarrarlo, darlo vuelta y sacudirlo como si fuera una coctelera. Mira. ¿Por qué? Porque el polvo es muy fino y por un proceso natural de decantación se va compactando y eso dificulta la salida a veces. Entonces le pegamos una sacudida, lo vamos a colgar y está. Claro. Ahora, una vez al año, como manda la ordenanza municipal y las normas que hay que llevarlo a control. Para eso en Río Tercero están algunas empresas de seguridad o la división bomberos. Sí, que también lo hace. Tiene un anillo arriba. El color significa el año. Sí. El código de colores significa si está dentro del año, si es válido. O sea que un inspector municipal va, mire el aro de color y sabe si está controlado o no está controlado. Además lleva una tarjeta autoadhesiva con los datos de la fecha de control. Excelente. Gracias por la charla. Gracias y podemos a vos. seguir hablando muchísimo más sobre eso, ¿no?